Hola amigos de Maximus, en el día de hoy veremos cómo configurar los paneles húmedos de nuestra granja, sistemas de nebulización, sistemas de foggers que tengamos allí en nuestra granja. Veremos también cómo hacer todo el tema de la compensación de humedad, cómo asignar tiempos, temperaturas de inicio de apagado, si queremos limitar por un horario para que funcionen ciertas horas del día nada más. Primero que todo, tenemos que ir al menú de ventilación. Entonces ingresamos acá, venimos al menú de ventilación, luego vamos al submenú de enfriamiento y aquí ya vamos a tener una lista de todos los sistemas de nebulización, los sistemas de panel húmedo, bombas de foggers, bombas de panel que tengamos instaladas en nuestra granja. Primero vamos a encontrar consigna principal actual. Esta es la temperatura objetivo para el día de hoy en nuestra granja, bien sea una consigna constante o dada por una curva de temperatura configurada anteriormente. En base a esta consigna, estos valores van a cambiar a no ser que nosotros activemos otra función que ya vamos a ver ahorita, más adelante. Pero esta inicio y término de funcionamiento del panel húmedo siempre van a estar en función a la consigna principal actual. Es decir, si yo tengo aquí 23.9 grados y tengo que se encienda 29.4, significa que siempre va a tener la misma diferencia de temperatura. Si el día de mañana ya tengo 22 grados, aquí va a bajar a 28, 27 grados en función a cuánto baje mi consigna principal actual. Entonces tenemos el panel húmedo, tenemos la temperatura para iniciar el funcionamiento a partir de la cual se va a prender cuando supere este valor, temperatura para detener después de bajar por debajo de este valor se va a detener el funcionamiento, hora de inicio, hora a la cual va a empezar a funcionar el panel húmedo. Si queremos hacer limitaciones por horas del día, lo hacemos desde acá. Hora de inicio y hora de término. Si yo quiero que nada más funcione desde las 6 de la mañana, aquí configuro desde las 6 de la mañana, hasta, qué sé yo, las 8 de la noche, lo configuro acá. De esta manera el panel húmedo solamente me va a trabajar en este horario y así si quiere encender por temperatura o lo que sea fuera de este horario no lo va a hacer. Aquí vamos a tener un tiempo de ejecución, el tiempo total que ha funcionado en las últimas 24 horas. Al darle clic ahí vamos a poder desglosar una gráfica de tiempo de funcionamiento. Aquí vamos a tener tiempo de funcionamiento en base a las horas del día. Incluso podemos ir días atrás para poder visualizar la información. En este caso, como es un demo no encendido, no sale vacío, pero ya vamos a poder tener la información cuando accedamos a nuestro controlador. Para acceder a las funciones avanzadas del sistema del panel húmedo, nada más seleccionamos encima de panel húmedo y vamos a tener inicialmente la función de edad de los animales. Esta función nos permite definir un valor mínimo para la activación del panel húmedo, valor mínimo de edad. Por ejemplo, si yo configuro 5 días de edad, el panel húmedo no va a encender hasta que los animales en nuestra granja no alcancen más de 5 días de edad. Es decir, si tienen 3, 4 días de edad, el panel húmedo no va a funcionar. Entonces tener en cuenta esto, ya que no va a encender así la temperatura sea muy alta siempre y cuando lo tengamos limitado por edad. Si no queremos limitarlo, simplemente lo dejamos como vimos anteriormente en 0. Modo de enfriamiento, modo normal, lento, rápido. Aquí podemos configurar diferentes funcionamientos de nuestro panel húmedo. Como vemos aquí, normal y rápido. Podemos ver aquí detallado en la gráfica. Esto es en base al tiempo de funcionamiento que ya vamos a ver, tiempo de funcionamiento del panel. Entonces, para el tiempo de funcionamiento del panel vamos a tener tiempo de apagado, es decir, cuánto tiempo va a durar apagado cada vez que se haga un ciclo. Si quiero que sea 0, coloco 0 simplemente, siempre va a estar encendido. Si quiero que no apaguen, ahora, si quiero tener un tiempo de apagado, por ejemplo, que apague 2 minutos, ahí lo puedo definir. Sensores, los sensores con los que va a trabajar. Y aquí a la izquierda vamos a ver el tiempo de encendido. Entonces vemos que tenemos dos tiempos, 2 minutos, 5 minutos por acá. Estos tiempos son en base a la temperatura. Nosotros podemos ir aumentando el tiempo de funcionamiento del panel en base a la temperatura interior de nuestro galpón. Entonces tenemos en 29.4 grados se enciende la bomba del panel, empieza a funcionar con 2 minutos de encendido, 2 minutos de apagado, y a medida que va aumentando la temperatura hasta 30 grados, vamos a poder aumentar el tiempo de funcionamiento desde 2 minutos hasta 5 minutos. Este tiempo lo podemos hacer
un poco más soleado de 29.4 grados 2 minutos a 32 grados 5 minutos, y que a medida que aumente la temperatura, bueno, vaya aumentando nuestro tiempo de funcionamiento. También podemos hacer cambios y el tiempo de funcionamiento que queramos, el tiempo de apagado que deseemos. Este es un tiempo de funcionamiento, esto es tiempo de apagado y tiempo de encendido fijos. El único tiempo que cambia, que puede ser variable, es el tiempo de funcionamiento, pero es en base a la temperatura. Ahora tenemos otra opción, que es esta primera opción: usar la duración del ciclo en vez del tiempo de apagado. Si activamos esta función, vamos a tener duración del ciclo, que sería el tiempo de apagado más el tiempo de encendido, y aquí vamos a tener el tiempo de encendido igualmente. Por ejemplo, tiempo de encendido 2 minutos. Si mi ciclo son 5 minutos, significa que va a encender 2 minutos y va a apagar 3 minutos. Ahora bien, a medida que aumente la temperatura, yo puedo aumentar mi tiempo de funcionamiento desde 2 minutos hasta 5 minutos, para que cuando se alcance esta temperatura el panel húmedo permanezca encendido constantemente. Esto es por si yo quiero que después de cierta temperatura mi panel húmedo siempre permanezca encendido, aquí lo puedo configurar. Aquí también tenemos, antes de pasarlo por alto, no activar la salida si la temperatura externa es más baja que. Podemos hacer una limitación por temperatura exterior. Si queremos que, por ejemplo, mi panel húmedo no encienda si mi temperatura exterior está por debajo de 5 grados, aquí lo puedo configurar. Esto es para que no entre demasiado frío al galpón y nos pueda causar algún problema con nuestra producción. Tenemos la siguiente opción: seguir la consigna de temperatura de la nave. Esto es lo que mencionaba anteriormente. Podemos seguir la temperatura de consigna de la nave, que era lo que veíamos acá. Va a ir siempre basada en la consigna principal actual. Entonces, a medida que esta temperatura cambie, suba o baje, van a cambiar también esos valores de inicio y de apagado. Si nosotros lo desactivamos, siempre va a funcionar con este mismo encendido y apagado que configuremos. Va a ser fijo, estático, no va a variar. Dice, utilizar el modo secuencial para activar una sola salida a la vez. Esto nos va a permitir, si tenemos varios paneles húmedos o varias bombas foggers, hacer que solo funcione una bomba al tiempo. Que no funcionen varios al mismo tiempo, sino que primero una, luego la otra, se vayan haciendo un ciclo ahí entre las bombas configuradas. Tenemos esta otra opción: apagar la nebulización cuando la temperatura es muy alta, para reducir el estrés debido al calor. También es otra opción que nos permite hacer un apagado. Ya vamos a tener este nuevo ítem aquí en nuestra tabla. Si la temperatura interior es demasiado alta, después de este límite, apague las bombas del panel. Luego tenemos, al arrancar, dejar de funcionar un cierto tiempo para permitir que se moje la almohadilla. Esa opción de permitir que se moje la almohadilla es para cuando tenemos paneles húmedos que detienen el funcionamiento de la bomba del panel en función a si hay agua o no. Son unos sensores externos que van conectados a la bomba, o que también se pueden conectar al controlador, para que si detecta humedad en el panel húmedo, diga sí, está todo correcto, permitamos que funcione. Si detecta que permanece seco después de un tiempo, ya apaga el sistema y genera la alarma para que no funcione el panel húmedo si no tiene agua. Vemos que si nosotros desactivamos la opción de usar la duración del ciclo en vez del tiempo de apagado, vamos a tener también esta función de utilizar una segunda etapa. Este tiempo de encendido para la segunda etapa, cuando empieza a funcionar, tenemos las temperaturas desde las cuales se va a activar, la temperatura en la cual se va a apagar la segunda etapa, la temperatura en la cual se va a encender esa segunda etapa, tiempo de funcionamiento cuando recién enciende la segunda etapa, y tiempo de funcionamiento máximo cuando alcance esta temperatura, esta segunda etapa. Esta segunda etapa funciona como un protocolo de emergencia, ya que no tenemos una duración del ciclo, ya que desactivamos la función de usar la duración del ciclo en vez del tiempo apagado, que esta función nos daba la opción de dejar funcionando el panel constantemente si se alcanzaba una temperatura máxima. Como ahora vamos a tener un tiempo de funcionamiento estático, bueno, que nada más puede subir en este caso hasta 5 minutos máximo, entonces esta segunda etapa de funcionamiento nos permite configurar otros tiempos de funcionamiento diferentes si acaso la temperatura aumenta demasiado. Por ejemplo, aquí ya sube a 32 grados, tenemos el límite máximo que sería 5 minutos. Entonces en 32 grados podemos decir empieza con 5 minutos,
Y si alcanza a subir, que estoy a 35 grados, podemos aumentar de 5 minutos a 15 minutos. Entonces, eso nos va a nosotros a ayudar en caso tal que la temperatura interior esté subiendo alarmantemente y queramos dar mucho más tiempo de funcionamiento de nuestro panel. El tiempo de apagado sigue siendo el mismo, lo único que es en este caso cambiaría es el tiempo de funcionamiento. También vamos a tener esta otra función que aparece, utilizar un tiempo de funcionamiento fijo con tiempo de apagado variable. En esta opción ya no vamos a tener nosotros un tiempo de funcionamiento que pueda aumentar, sino que el tiempo de funcionamiento va a ser fijo, estable. Y lo que va a cambiar es el tiempo de apagado, que podemos irlo disminuyendo. Incluso podremos colocar que el tiempo va a ser 2 minutos y aquí va a ser 1 minuto. Y luego si de acá de 32 grados empieza en 1 minuto, sigue aumentando la temperatura, llega un punto donde ya no tenga tiempo de apagado. Esta configuración nos permite tener más opciones al momento de trabajar en base a la temperatura interior y a lo que pueda suceder en el galpón. Adicional a esto vamos a tener el menú de humedad. En el menú de humedad vamos a poder activar la compensación de humedad para el panel húmedo. Esta compensación de humedad nos permite cambiar los valores de encendido y apagado en función a cómo se encuentra la humedad dentro del galpón. En este caso, tenemos en esta gráfica el apagado por humedad alta. Tenemos cuando empieza a funcionar la compensación de humedad relativa alta, que sería en 90 el máximo. Operación normal 80. Tenemos por aquí que empieza a funcionar la compensación de humedad baja o el límite de la compensación de humedad relativa baja es 70. Y tenemos el inicio de humedad relativa baja en 60 de esa compensación. ¿Cómo funciona? Para que funcione esta compensación, inicialmente tenemos que estar por encima de 29.4 grados para que funcione. Segundo, la compensación de humedad relativa alta. Si mi humedad está en 80% y empieza a aumentar en el rango desde 80 hasta 90%, lo que vamos a hacer es ampliar el tiempo de apagado. Podemos ampliar hasta un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumente la humedad, yo voy a aumentar el tiempo de apagado de mi bomba panel. Aquí yo puedo elegir qué porcentaje quiero hacerlo, de forma tal que va a apagar mucho más tiempo para permitir que la humedad que está entrando al galpón sea mucho menor. Ahora, en el caso de la compensación de humedad relativa baja, es si mi humedad relativa está en 60, en 70 o menos, a medida que va bajando mi humedad relativa, yo puedo disminuir mi tiempo normal de apagado. Entonces, en base a eso, a medida que mi humedad relativa se está disminuyendo, yo puedo hacer que ese tiempo de apagado sea mucho más corto y que funcione mucho más tiempo el panel. Esto en base a lo que teníamos configurado anteriormente de utilizar el tiempo de funcionamiento fijo en vez del tiempo de apagado variable. Si lo cambiamos, entonces aquí vemos que también cambia. Ya no sería aumentar el tiempo de apagado, sino aquí sería, por ejemplo, en la humedad relativa alta, disminuir el tiempo de encendido, y en la humedad relativa baja, aumentar el tiempo de encendido. Entonces, si está alta, nos disminuye el tiempo de funcionamiento, y si está baja, nos aumenta el tiempo de funcionamiento. En el caso de que tengamos usar la duración del ciclo en vez del tiempo de apagado, es lo mismo, nos ayuda a cambiar el tiempo de funcionamiento. Si nosotros modificamos ese tiempo de funcionamiento, podemos definir ya los valores que nosotros deseemos que queden allí configurados. De igual forma se pueden cambiar desde en qué momento empieza a activarse esa compensación de humedad, y en el caso de la humedad relativa baja es en base a la consigna, porque es la deseada justamente para nuestra producción. Este es el índice de estrés por calor. Después de este índice ya le decimos que puede hacer el apagado por humedad relativa alta. Este índice lo explicaremos también en otro video. Este índice es en base a la temperatura y a la humedad, a los valores que nosotros hayamos definido para nuestro controlador.